Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy para hablar de la película Morbius, hacer una videocrítica de la película Morbius. Una videocrítica que en su momento avisaré que es con spoilers. Todavía no al principio. También quiero anunciar, aclarar que esto es un vídeo de la revista Acción en papel, en kiosco la tenéis. También podéis solicitarla a la página, al enlace que os van a dar aquí en el... ¿Esto está al revés? No, está bien. Acción Cine, pero también Acción Televisión. Y podéis solicitarla al enlace que os van a poner aquí. O podéis comprar en el kiosco. Es un mensual que trae pues distintas secciones. Este mes además es curioso porque tenemos en nuestra doble portada pues tenemos a los dos personajes que de alguna manera pues en el planteamiento del cómic trasladado al cine dominan un poco el mes. Y es una revista con actualidad, con coleccionable y demás, y entre los coleccionables pues voy a destacar, por ejemplo, pues el coleccionable que llamamos de directores, Stanley Kramer, en este número, directores clásicos de Hollywood, todos los meses, con su ficha y demás. Como digo, podéis comprarla en el kiosco, pero también podéis pedirla a la redacción a través de la dirección que os darán aquí y demás. Más cosas. Pues que, como digo, esto será un vídeo con spoilers avisados, todavía no, los avisaré. Y que bueno, si os gusta le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal de la revista y que tenemos una sección premium, por si alguien quiere, por si queréis apoyar la revista, pues es una sección con vídeos exclusivos, mensuales. Y podéis también consultar en la página web de la revista. Y vamos a hablar de Morbius. Me gustan a mí estas cosas, las hacían antes mucho, estos chismes, esta especie de coleccionables. Yo los coleccionaba cuando iba al cine. Un poco el material de promoción, ¿no? de las películas. Y bueno, aquí ya han tirado más por el cómic y demás. Y ya en el fondo es como un recorrido por las posibilidades visuales del vampiro Morbius. El vampiro viviente de la Marvel. Vamos a hablar un poco de la película. Como digo, primero vamos a hablar en general, sin entrar en estrategias de spoilers ni nada. Lo primero que tengo que decir, he leído de todo de la película y me causa un poquito de estupefacción teniendo en cuenta que la mayoría de la gente no la ha visto. Esto no está estrenado. De hecho, cuando yo estoy haciendo esta videocrítica en este momento, aunque esta videocrítica se va a publicar respetando fielmente los embargos que ha marcado la distribuidora y demás, la mayoría de la gente no la ha visto. La inmensa mayoría de la gente no la ha visto, ni siquiera prensa. Y sin embargo estoy leyendo y oyendo cosas muy negativas de la película que me parecen totalmente injustas. Lo primero que quiero descartar es que, en mi opinión, Morbius es mucho mejor película que Veneno y mucho mejor película que Veneno Habrá Matanza. Son de la misma distribuidora, de la misma compañía, o sea que estamos hablando, digamos, no necesitamos ni salir ni hacer comparaciones con producciones de superhéroes de otros estudios, ¿no? Creo que es mucho mejor que estas dos películas. Creo que es más sólida, está más armada, y el ritmo en ningún momento me he visto fuera de la película, más allá de la película y tal. Yo me lo he pasado bien viéndola. Creo que es una película competente como entretenimiento. Creo que Daniel Espinosa tiene trazada una línea de trabajo que tiene coherencia dentro de su filmografía esta versión de Morbius. Y creo que es una película que, bueno, está bien defendida para tratarse de una película de orígenes de un personaje. Con todos los problemas o lastres
que plantea la película de orígenes de cualquier personaje, porque precisamente tienes que contar de dónde viene, quién es, qué hace y por qué le pasa lo que le pasa. Y eso es mucho lastre a nivel narrativo, y eso se ha podido ver en cualquier película de orígenes, se puede apreciar. Cuando tienes que contar los orígenes del personaje, estás obligado a pasar por una serie de puertas, por decirlo así, por una serie de estadios del relato, que inevitablemente como espectador te conducen a pensar en que es una fórmula y que, digamos, todo está un poco como organizado de una manera tópica, si se quiere decir así, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una película de orígenes y tiene esos momentos de obligado cumplimiento para ser una película de orígenes, de presentar al personaje al público, quién es este señor, quién es Michael Morbius, de dónde viene y cuáles son sus objetivos y sus problemas, ¿no? Pero yo creo que Daniel Espinosa ha sabido salir de ese proceso con bastante buen ritmo, y además lo hace en un ejercicio que a mí me parece curioso. Por supuesto tenéis crítica escrita también en la web. Lo hace con un procedimiento bastante lógico, tratándose del personaje que se trata, de esta especie de personaje a medio camino entre el terror y el cómic de superhéroes. Y lo hace pues no solo incorporando guiños y homenajes al cine de terror clásico, como puede ser en El nombre de un barco, pues un homenaje a Murnau, que es el director de la película Nosferatu, la película de la República de Weimar en Alemania, Nosferatu, que es un clásico del cine y en mi opinión personal es la mejor adaptación de la novela Drácula, aunque curiosamente es una adaptación por la que Murnau no pagó derechos a la viuda del autor de Drácula, de Bram Stoker, lo cual generó una demanda, etcétera, pero eso es otra historia. Y bueno, aquí hay un homenaje, pues en el nombre a Murnau. Hay un guiño en el papel del barco. Estamos todavía en territorio sin spoiler, pero hay un barco, y lo que pasa en ese barco en el fondo es de cierto modo un guiño. Está rindiendo homenaje a la travesía en el Demeter, en el barco de la novela Drácula, del conde Drácula, desde Transilvania hacia Inglaterra. Hay un momento que para mí es el momento más curioso, así que más me ha gustado en puesta en escena, que es un momento de terror en un pasillo, que no es que sea del otro jueves, pero bueno, te lo encuentras metido en una película de personaje de cómic barra superhéroes, y bueno, te da como ese otro tono, ¿no? De decir, bueno, sí, pero aquí estamos jugando con una clave genérica también de terror. Y en general a mí me parece una película entretenida, una película que funciona con buen ritmo durante todo su recorrido, y por eso digo que no entiendo algunas de las cosas que he visto por ahí y tal, a priori, antes de ver la película, lo cual es significativo, me parece muy significativo. Es decir, cuando se ha visto la película, lógicamente se puede opinar, pero que a priori haya esa especie de corriente en contra me llama la atención. Digo que es significativo, no estoy calificándolo y diciendo una barbaridad, una atrocidad, exorcismo. No, estoy diciendo que me parece significativo del momento que vivimos, del mundo en que vivimos, del papel pues de las redes sociales en todo este tema de estreno de cine y de producciones cinematográficas, y de todo este mundo en el que vivimos, ¿no? En el que todos estamos inmersos y en el que todos de un modo u otro participamos. Y el primero. Entonces, esas opiniones, digamos, a priori, ¿no? Como antes de ver la película. Y me llama la atención porque es una película que me parece muy entretenida, a mí me ha gustado, y creo que es muy sólida en todos los elementos que maneja. Esta es la parte, digamos, en positivo de la película. Por otra parte, Daniel Espinosa es un director que para mí tiene dos características a destacar.
y son características que podemos rastrear en sus películas anteriores. Ya he dicho que me parece que esta película es coherente con su filmografía, con la manera que él tiene de trabajar en su filmografía, pero para que os hagáis una idea, Daniel Espinosa es un director que tiene películas como, por ejemplo, una que a mí me gusta, que tendrá su imperfección o su altibajo y demás, pero a mí me gusta, El Niño 44, El Invitado, con Denzel Washington, también es una película que me gusta. Dinero Fácil, una película que también me convence bastante, una película de carácter cine negro, pero trasladado a un paisaje poco habitual en el cine negro. Y Life Vida, que para mí quizás sea, para mí es la más floja de todas estas que he estado diciendo, Life Vida. Pero todas ellas tienen en común dos cosas, como Morbius. La primera, cómo este director consigue que también es astuto, yo le califico como astuto. Es astuto en su trabajo, en su manejo de los actores, como una especie de potenciador de todo aquello que los personajes no tienen de partida en los guiones o en las historias con las que trabaja, porque tienden a ser personajes muy estereotipo, pero él es astuto a la hora de trabajar con los actores para que esos estereotipos crezcan, merced pues al talento, el gancho, la habilidad de los actores y demás. Creo que eso se cumple perfectamente en Morbius. Creo que Morbius está dentro de personajes que pueden ser ciertamente calificados como tópicos, están alimentados, están reforzados, están animados y son más interesantes merced al trabajo de los actores. Y esto es algo que se podría decir de todas esas películas que he dicho, del Invitado, del Niño 44, de Dinero Fácil, incluso de Life. Y es un director, esa es una característica, y la otra característica se cumple también en Morbius, y la otra característica es que es un director cuyas películas, por uno u otro camino, siempre incorporan cierta pincelada exótica, cierta pincelada que por la vía del exotismo o de ese giro de fusión genérica y demás, es muy amigo de la fusión genérica, consigue darle un aire que de alguna manera les da una personalidad frente a otras películas de su mismo género, de su misma condición. Creo que eso se cumple más que nunca en Morbius, y lo único que hay que hacer es una serie de aclaraciones. La primera de ellas es que, evidentemente, este es un paso en producción Marvel, y esto hay que señalarlo, novedoso en cuanto a los personajes Marvel trasladados al cine, aunque no es una producción Marvel Studios, pero está ahí este tema, y es, digamos, ese paso en la variante de terror, de personajes de terror, que es muy jugosa en los cómics de Marvel, que tiene incluso implica personajes como pueden ser Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo. Hay dos hombres lobo en los cómics Marvel, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Después tenemos también pues una serie de personajes que están ahí pues como a medio camino entre el terror o el género de terror que quería ser una manera en los cómics de sacarle partido al éxito del terror en los 70, los personajes vampíricos y demás. Y por otro lado, pues sigue siendo, y eso se ve en las peleas, en los combates, sigue siendo una película con un carácter de película de superhéroes, ¿no? De hecho, es una historia de orígenes y demás, ¿no? Pero es interesante ver cómo es una película que, digamos, es uno de los primeros pasos de llevar o de presentar personajes de Marvel en clave más cercana al terror. Aunque yo no diría que es terror lo que tenemos aquí, sí, sigue siendo una película de superhéroes, pero eso responde un poco a lo que hace Marvel con los géneros, lo que hizo con los géneros en el cómic y lo que hasta ahora hace con los géneros en el cine. Y es que con las películas Marvel podemos estar viendo películas
con una pincelada potente de ciencia ficción, por ejemplo, en los argumentos, con películas de aventuras, películas de espionaje, pero que esos géneros quedan absolutamente absorbidos por lo que es digamos, la marca, el diseño de historias Marvel. Eso ocurre en los cómics y ocurre también en las variantes cinematográficas de esos mismos personajes, ¿no? Y aquí pues ocurre igual, es decir, no podemos decir que es un terror, porque realmente siendo una adaptación de un personaje Marvel no tendríamos un terror. Hasta el punto se da unas circunstancias curiosas, como que por ejemplo los cómics de Drácula o de Frankenstein en terror, en Marvel, perdón, pues acaban siendo, no son terror puro y duro, sino que acaban derivando hacia una especie de representación superheroica de personajes clásicos, icónicos del terror, como pueden ser Drácula, Frankenstein y mucho más aún el Hombre Lobo. Y con Morbius pues ocurre esto, ¿no? Morbius, que sí es una creación, es profeso, que no viene de un personaje anterior de la iconografía de terror, aunque rinda homenaje al vampirismo y todo esto, que sí es un personaje creado es profeso por Roy Thomas y dibujado por Gil Kane para los cómics, pues tiene esa peculiaridad de tener, esa peculiaridad exótica de tener un pie en el terror y otro pie en el género superheroico. Ya digo, para mí es una opinión en positivo la que tiene esta película. Me ha parecido una película muy entretenida, muy disfrutable, como producto de evasión y entretenimiento. Y si os parece vamos a pasar a lo que es el territorio spoiler, pues para que pueda hablar y si se me escapa algo pues no tenga que estar pendiente y tal. Vamos un poco con la parte spoiler. Avisado que a partir de aquí estamos en spoiler. Ir a ver la película y después, si os apetece, podéis seguir viendo el vídeo. A ver, ¿qué pasa? Que la película, hay algo que define también, junto con estas dos características que he dicho del cine de Spinoza, hay algo que también define esta filmografía de este director, y es que es un director cauteloso. Y creo que esto ya no es tan positivo en Morbius, porque es un director que hace un producto eficaz como entretenimiento, pero que es poco amigo de correr riesgos, lo cual incorpora cierta previsibilidad a la película que te entrega, ¿no? Entonces sí, es cierto, es una película previsible, es una película que no va a plantear grandes sorpresas, y además es una película que yo creo que podría haber jugado en manos de otro director, podría haber jugado más con la posibilidad que le ofrece la interpretación de Jared Leto del personaje de Morbius y el hecho de tener a otra máquina como es Matt Smith ejerciendo, estamos en territorio spoiler, ejerciendo papel de antagonista, y ese enfrentamiento de los dos, que tiene momentos muy curiosos, como por ejemplo el enfrentamiento en el metro. Ese enfrentamiento de los dos, digamos que las peleas se vuelven un poco repetitivas. La que más me convence, la que más me gusta, la que más es la del metro, el enfrentamiento en el metro de los dos, pero por ser muy rápido, no deja que se desmelene el personaje, que se desate del todo el personaje de Morbius, del vampiro Morbius, que por cierto visualmente está muy bien defendido en conexión con las viñetas, con los cómics. Hay planos que están prácticamente sacados de algunos de los cómics más icónicos del personaje de Morbius, pero digamos que no deja que se desate todo lo que podría desatarse en manos del actor, de Jared Leto, y pasa un poco lo mismo con Matt Smith, ¿no? Que son personajes que Spinoza los mantiene dentro del código de lo previsible, del código del estereotipo, y precisamente yo creo que lo que están pidiendo es desatarse más y dar 3 pasos más hacia ese viaje, hacia lo tenebroso, hacia lo gótico, hacia lo grotesco, y lo están pidiendo, ¿no? Más en la línea del tono que adquiere la película cuando se produce la matanza en el barco, que es esta matanza de la que hablaba antes, y que es este homenaje, digamos, a la novela Drácula y al viaje en el Demeter de Drácula de Transilvania a Londres, ¿no? Creo que la película ganaría desatándose mucho más en eso. Creo que hay una ligera pincelada de humor con el agua bendita en los personajes de los dos detectives que interpretan Tyrese Gibson y Al Madrigal. Sobre todo Al Madrigal creo que está pidiendo más vuelo, dame más peso, más protagonismo en la clave, digamos, porque el tipo se presenta a hacer una entrevista con Morbius con agua bendita, ¿no?
Creo que esos dos personajes de detectives podrían haber estado más explotados. Y después pasa una cosa en la película, es que en la parte final, en lo que es las secuencias casi postcréditos y tal, donde efectivamente aparece Michael Keaton interpretando al buitre, donde vemos una imagen de la compañera sentimental del protagonista, la doctora Bancroft, que ha sido vampirizada y que de repente vemos el primer plano y tal. Quiero decir que todo eso resulta mucho más sugerente, mucho más desatado, mucho más disparatado de lo que realmente nos permite nos permite ver Spinoza con esa especie de cauteloso tratamiento del personaje. Cauteloso sería el término, excesivamente cauteloso tratamiento del personaje, siguiendo fórmula, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la película efectivamente no puede dar un paso más, subir un escalón más y tener más vuelo, más despliegue, más lo que está pidiendo el personaje de origen, lo que está pidiendo el trabajo que hace con el personaje de Jared Leto, y cómo está Matt Smith no creo que esté del todo bien aprovechado, igual que los dos personajes de los detectives. Aparte de eso, película entretenida, buen ritmo de narración, y yo me lo he pasado bien viéndola, y bueno, esperemos ver más. Promete mucho esa incorporación de Michael Keaton, lo que le ofrece Michael Keaton al personaje de Morbius es interesante, y parece que va por el camino de seguir creando ese Spider-Verse. Bueno, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.